Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Delgado, pertenezco a IDEA Ingeniería y bueno, vamos a ir preparando el webinar de introducción a Business Intelligence, ¿vale? Bueno, este webinar está englobado en la serie de webinars que ha planteado IDEA Ingeniería, que dado las circunstancias actuales del COVID, pues bueno, qué mejor que aprovechar este tiempo en casa para formarnos en diferentes disciplinas. Bueno, este corto webinar, se trata de que vamos a ver una introducción al Business Intelligence, ¿de acuerdo? Entonces, empezaremos por una pequeña introducción, intentando dar una definición más formal y qué nos aporta el Business Intelligence en una empresa. A continuación veremos qué tipo de información podemos explotar en BI conjunto con la arquitectura o las piezas necesarias para montar una infraestructura de BI. Y por último, veremos algunos ejemplos que nos servirán para poner de manifiesto todo lo que hemos ido hablando. En último lugar, aunque no me puedo extender mucho, sí me gustaría dejar información sobre diferentes herramientas que pueden aplicarse a este campo. De acuerdo, pues vamos a empezar. Si buscamos una definición más formal, podemos optar por la de la consultora Gartner, que no sé si la conocéis, pero bueno, es una consultora bastante famosa que hace temas de investigación de las tecnologías de la información y lo que dice es que el BI o Business Intelligence o inteligencia de negocio, ¿vale? Me referiré en cualquiera de sus términos, es un término genérico que incluye las aplicaciones, infraestructuras y herramientas y las mejores prácticas que permiten el acceso y el análisis de la información para mejorar y optimizar las decisiones y rendimiento. Es decir, se trata de usar la información que genera una compañía o empresa para facilitar la toma de decisiones. Mediante BI, lo que queremos es aprovechar toda esta información que se genera en los diferentes sistemas de la empresa, ya puede ser el CRM, un ERP, para que nos ayude a tomar las decisiones de negocio. En base a los hechos que ya han ocurrido en mi empresa, puedo realizar un análisis que me ayude a desencadenar acciones, ya sean preventivas, predictivas, reactivas, etc. Hay que tener en cuenta que el BI no te va a indicar qué debes hacer, pero sí te va a proporcionar los datos para que pueda ayudarte a decidir tus acciones. Esta información que vamos a extraer de nuestra empresa requerirá de un análisis previo para convertir esa información en conocimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podríamos pensar en que si conocemos cuánto gasta mi empresa en proyectos con personal destinado fuera de España y lo puedo agrupar por semestre y segmentarlo por cliente, pues me puede sacar un ranking de aquellos proyectos que tienen mayor retorno. O, por ejemplo, ver los periodos de máxima facturación y el número de horas echadas por los empleados, ese tipo de información. En BI, lo que tratamos y lo que queremos es pensar a lo grande. Es decir, no me interesa saber el beneficio de un solo proyecto en determinado momento, sino que quiero extraer toda la información de todos los proyectos, por ejemplo, en los 2 últimos años, para intentar sacar tendencias y apoyar mis decisiones. Todo esto nos lleva a definir que un BI, su función es eminentemente analítica, no operacional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no va a ser la herramienta con la que realizo mi trabajo diario, sino con la que analizo o analizan mi trabajo diario. Por ejemplo, si estamos usando un software de gestión de proyectos, el trabajo diario del proyecto en sí, horas, el backlog que tenemos, las tareas en curso, todo eso se gestiona desde la propia herramienta operacional. Pero el análisis de toda esa información de proyectos lo podría hacer desde la función de BI. Si os dais cuenta, todo el rato estaremos repitiendo las palabras de análisis, datos, decisiones. Al final, el análisis de los datos de mi empresa o empresas siempre lo voy a utilizar para que me ayude a tomar mejores decisiones. Y queremos convertir esa información que se encuentra dispersa por toda la compañía en conocimiento. Este enfoque con los datos principalmente en mente nos lleva al término de empresas data-driven, que son empresas gobernadas por los datos, con una fuerte cultura en torno a ellos y que basan sus decisiones en el análisis de estos datos.
En el concepto de Data Driven, todas las decisiones deben venir apoyadas por los datos, pero no debemos menospreciar la experiencia de los empleados en esta toma de decisiones, pues ya que disponen de años de experiencia y lo mejor es aunar ambos esfuerzos y quedarnos con lo mejor de cada campo. Una vez que ya sabemos lo que es el Business Intelligence, podemos pensar en cómo se explota esa información, es decir, cómo le saco partido, cómo la visualizo. Pues bueno, esto se hace mediante las herramientas de reporting. Seguramente la gran mayoría ya conoce o incluso ha usado alguna herramienta de reporting. A día de hoy en el mercado existen decenas o incluso cientos de herramientas de reporting, ya sea on-premise, on-cloud, de licencia open source o privativas, con licencias de miles de euros o gratuitas. Es decir, existe un amplio abanico de herramientas. Más adelante sí que le daremos un repaso a estas herramientas, ¿vale? Sí que es cierto que cada vez ofrecen más opciones y son altamente configurables. Las herramientas de reporting ofrecen la visualización en lo que llamamos los cuadros de mando o dashboard, que al final no son más que un conjunto de indicadores relacionados entre sí que aportan conocimiento o valor. Estos indicadores pues, pueden ser de cualquier tipo. Normalmente son elementos visuales o tablas, gráficos, diagramas, etcétera, ¿vale? Al igual que hemos dado en la definición, un cuadro de mandos no me va a indicar qué hacer, pero sí me va a poner en la pista en lo que debería hacer. En cuanto a las herramientas de reporting, seguramente todos los habéis visto, hay como una especie de guerra entre las diferentes alternativas para presentar la visualización más impactante o visual, si queremos decirlo. Yo, en mi experiencia previa, la verdad es que al final, salvo casos muy específicos, siempre se termina optando por elementos visuales clásicos, como pueden ser diagramas de tarta, gráficas, tablas agregadas, etc. Lo que se suele hacer en los dashboards, y luego lo veremos con un ejemplo, es que se intenta poner siempre un elemento visual que en un primer vistazo te indique cómo se encuentra o qué información te quiere transmitir y luego abajo, al lado o en otro punto esa información ampliada. Por ejemplo, cualquier empleado podría ser un potencial usuario de BI. Esto quiere decir que el BI realmente no es solo para altos directivos o parecidos, sino que cualquier usuario que pueda tener una necesidad analítica puede ser usuario de un cuadro de mando. Pensemos, por ejemplo, en mandos intermedios que se encargan de procesos de compra o de facturación. Pues si pueden apoyar sus decisiones con toda la información, no hace falta que sean presidentes de la empresa o sus directores, ¿de acuerdo? Como en cualquier comunicación, siempre deberemos adaptar el mensaje al interlocutor. Es decir, no todos los usuarios tienen por qué tener los mismos cuadros de mando. Imaginaros un empleado del departamento financiero, ¿qué tipo de visualización puede tener? Pues bueno, seguramente tendrá mucha información de datos numérica con diagramas y luego información agregada o acumulada por meses. Otro ejemplo que yo me he encontrado en mi caso, y para que veáis que muchas veces menos es más, es un director de IT de una empresa grande que tiene que controlar el estado online o offline de 10 o 12 servidores. Pues bueno, al final él lo que buscaba era que de un simple vistazo pudiera saber el estado de sus servidores. Entonces se le preparó un cuadro de mando que con un elemento tan sencillo como un semáforo, con una luz verde o roja, y que indicaba verde que si estaba el servidor online y rojo si estaba online. Más abajo sí que ya ponía la información detallada de qué era lo que había ocurrido o cuáles eran las últimas tendencias. A la hora de diseñar un cuadro de mando es muy importante que el usuario de negocio o el usuario que va a usar ese cuadro de mando se involucre activamente en la definición, ya que no deja de ser el usuario final que lo va a usar. Un consultor siempre puede aportar ideas, sugerencias o una experiencia previa, pero negocio,
usuario de negocio debe tener claro qué información quiere consultar y cómo. A la hora de explotar los datos, podemos ver datos en bruto, pero podemos intentar una aproximación a valores cuantitativos. Seguramente el término ya os sonará, que es donde entran el KPI y los SLAs. Vamos a ver un poco en detalle. Un KPI de Key Performance Indicator es un indicador clave de rendimiento, ¿vale? Que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia o productividad de las acciones que se llevan a cabo en un negocio. Por ejemplo, podríamos tener como objetivo de un KPI la rentabilidad de un proyecto, el ROI de un proyecto. Entonces, si tomamos alguna medida o simplemente queremos ver cómo evolucionan los proyectos, podemos marcarnos ese KPI y desencadenar acciones a partir de él. Otro término que se suele hacer para aproximar a valores cuantitativos es el llamado SLA, que es el acuerdo a nivel de servicio. Esto se usa mucho en relaciones entre empresas cuando hay que llegar a un consenso en términos de nivel de calidad de servicio o en tiempo de respuesta, disponibilidad horaria o parecido. Podemos pensar, por ejemplo, en los tiempos de respuesta ante una incidencia de SNID, el tiempo medio de atención en un call center o si las incidencias en un call center se están resolviendo en la primera llamada. ¿De acuerdo? Simples son estiman la relación de servicio. ¿De acuerdo? Existen infinidades de KPIs y SLA. Hay algunos que suelen ser bastante genéricos, que cualquier empresa, pero luego normalmente siempre con el apoyo de los usuarios de negocio se diseñan unos ad hoc o incluso para toda la vida. Muy bien. Una vez que hemos visto esta definición, podemos pasar a ver qué información explotamos en BI. Es decir, hemos hablado de los conceptos clave, que son los datos y el análisis. Vamos a ver de dónde viene esa información y cómo gestionamos la historia de los datos, ¿vale? Las empresas o compañías a día de hoy generan información día a día en los sistemas operacionales. ¿Qué es un sistema operacional? Pues bueno, los que usamos todos los días, como puede ser un gestor de proyectos, un RP, un CRM, un facturador, un previsionador, todos esos tipos de elementos, ¿vale? Cada sistema operacional sí que es cierto que presenta sus propias peculiaridades, por lo que vamos a hablar de forma genérica sobre un modelo típico de BI. En un sistema operacional no suele guardar toda la información histórica. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el sistema operacional que gestiona un banco, a lo mejor solo almacena los movimientos de cuenta de los últimos 6 meses. Entonces, si nos queremos ir más atrás para consultar esa información, digamos, no la tenemos disponible. Por lo tanto, si queremos disponer de información histórica a partir de los sistemas operacionales, lo que se suele hacer, y suele ser una arquitectura estándar, es que vamos tomando fotos diarias o capturas de esa información y las vamos guardando en un almacén de datos para poder explotarla, ¿de acuerdo? Al almacenar esta información de forma diaria, es decir, el estado de las cuentas, de los proyectos o de mi proceso, conseguimos historificar esos datos para luego poder analizarlos. Por ejemplo, en una aplicación de gestión de proyectos podríamos encontrarnos en que queremos indicar con un input manual el tanto por ciento de avance del proyecto. ¿De acuerdo? Y es un valor que bajo nuestro criterio, el de cliente externo, se va modificando. Pues en nuestro sistema operacional seguramente podríamos guardar el estado actual, pero no cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si vamos tomando fotos históricas cada día de cómo estaba esa información del proyecto, a la larga podemos ver en qué fechas ha ido cambiando y cómo han ido interaccionando las diferentes variables para llegar hasta ese estado. En este almacén de datos, donde vamos guardando todas estas fotos diarias de los sistemas operacionales, deben converger todos los sistemas operacionales de la empresa. ¿Por qué? Pues bueno, por varios motivos. Vamos a ir explorándolos, ¿vale? El primero es que si queremos acceder desde un único punto, necesitamos una base de datos centralizada para la parte analítica. Ahora ampliaremos este concepto, ¿de acuerdo? ¿Por qué deberíamos converger todos los sistemas operacionales?
en ese almacén para tener también el máximo detalle. Almacenar el máximo detalle de las operaciones nos permite a medio y largo plazo un crecimiento sin merma. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quiero sacar la información de ventas agrupadas por sectores y no estoy guardando el comercial que he realizado la venta, en un futuro, si quiero preparar información para explotarla a nivel de comercial, si no he guardado el máximo detalle, me encontraré con una laguna de información. Y por otro lado, nos gustaría tener toda esa información en un único sitio para tener una única versión de la verdad. Este concepto un poco abstracto podemos representarlo con el ejemplo de la información de clientes. Imaginemos un cliente, o sea, un CRM, donde estamos almacenando si es hombre o mujer. Si solo tenemos un sistema operacional, nuestra información fluirá sin problema desde la parte operacional a la parte analítica, hombre-mujer. Si vamos añadiendo piezas, por ejemplo, un ERP y un facturador, donde ambos tienen listados de clientes, imaginemos que uno está guardando la información de cliente como hombre-mujer y el otro lo está guardando como varón-hembra. A la hora de llevarlo al almacén, deberíamos tener una única versión de la verdad. No tendría sentido que yo tuviera mis clientes segmentados por hombre, por mujer, por varón y por hembra. Por eso, el concepto de única versión de la verdad. Debemos integrar los datos para que solo sean verdad de una forma. Bien, hemos visto la necesidad o el concepto de un almacén de datos. ¿Por qué deberíamos usar un almacén distinto? Bueno, existen multitud de motivos, así que vamos a ver los más importantes. El primero de todos es que el sistema operacional no suele alcanzar todo el histórico y nosotros como analistas queremos ver toda la información disponible. Si seguimos con el símil del ejemplo del banco, el servidor financiero, el sistema operacional, puede ser que no almacene toda la información de las transacciones, sino solo la de los últimos 6 meses. Nosotros, como analistas de información, queremos ir más allá. Por otro lado, está bien usar un almacén de datos distinto porque podemos almacenar esta información con criterios analíticos. ¿Eso qué quiere decir? Que si a nivel operacional tenemos las cuentas, por ejemplo, en una cuenta no tenemos los datos del cliente ni, por ejemplo, información relevante que nos puede servir, como puede ser la provincia, el estado civil, el número de hijos, que necesito para mi análisis. Por lo tanto, el esquema de los datos en la parte analítica no tiene por qué coincidir con la parte operacional. Y por eso queremos tener almacenes distintos para preparar la información en base a cómo queremos explotarla. Otro de los motivos por los que usar un almacén distinto es que las consultas de datos históricos suelen ser muy pesadas y los sistemas operacionales no están diseñados para ello. Eso no quiere decir que los sistemas operacionales no sean competentes en este tipo de cosas, sino que están orientados para otro tipo de operaciones. Imaginemos, por ejemplo, en un banco, ¿de acuerdo? El sistema operacional que lo lleva está optimizado para realizar operaciones, millones de operaciones en casi en tiempo real. Imaginemos operaciones en sucursales, de banca, de cajeros, ese tipo de cosas. ¿Vale? Están más orientados a ese tipo. Y luego, otro punto importante por el que usar un almacén distinto es que acceder a los operacionales para sacar nuestros informes mientras se están usando para su cometido principal puede provocar degradación, retardo o incluso caída en el sistema. Imaginemos que para el punto 3, el de las consultas de histórico, queremos sacar el total de las retiradas de efectivo en un mes por cada oficina de cierto banco en la región de Murcia o incluso a nivel de España. Esta operación, como podéis pensar, no es ni rápida ni ligera y el operacional es muy rápido para ciertas cosas, pero no para esto. Y ahora, imaginad
que ese listado del total de las retiradas de efectivo lo está sacando un personal de administración o de ventas a la misma vez que que estamos operando en oficinas y cajeros. ¿Qué pasa si ese sistema operacional se ve degradado porque alguien está sacando una información? Está claro que no podemos tener todo en el mismo sitio. En base a esto, este almacén, en terminología de Business Intelligence, se llama Data Warehouse, que no es más que un almacén de datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la arquitectura de una infraestructura BI. Está claro que hay tantas arquitecturas como empresas distintas, por lo que intentaremos ser lo más uniformes posible y describir una arquitectura típica. En una arquitectura de un ecosistema BI, la verdad es que intervienen varias piezas, así que vamos a ir declinando cómo llega la información desde el sistema operacional a nuestros sistemas analíticos y qué debemos tener en cuenta, ¿de acuerdo? Es decir, cómo llega mi información, cómo la transformo y cómo la almaceno en mi almacén, que es el Data Warehouse, ¿vale? La información de un Data Warehouse normalmente, o yo diría que en el 99,9% de los casos, se almacena en una base de datos, relacional, ¿vale? Con un modelo especial que facilita las operaciones analíticas, ya sea agrupaciones, agregados, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que al igual que las bases de datos de los sistemas operacionales están orientadas al uso continuo e inmediato, las bases de datos de los sistemas BI suelen estar enfocadas a consultas pesadas y a manejar grandes volúmenes de datos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que un Data Warehouse, si vamos a ir añadiendo información cada día de las fotos de los sistemas operacionales, no va a ser un ente estático. Es decir, al final siempre va a presentar un crecimiento vegetativo, es decir, un crecimiento ascendente en el uso de recursos, ya sea de almacenamiento, de memoria, de servidor. Vale, una vez que ya sabemos que vamos a almacenar esa información de los sistemas operacionales en nuestro sistema analítico, ¿cómo extraemos las fotos diarias? Es decir, ¿cómo transformamos esa información operacional en información analítica que a mí me interesa? Pues bueno, aquí entra el concepto de ETL, que no es más un acrónimo de Extract, Transform and Load, que viene a definir un proceso para mover datos, transformarlos y almacenarlos desde los sistemas operacionales desde los sistemas operacionales al Data Warehouse. Las ETL son el core de un proyecto BI porque definen qué información, cómo y cuándo pasa al Data Warehouse. Si están bien definidas, disculpadme, si no están bien definidas, es decir, si no integran correctamente los datos, la información disponible no será válida. Si no son eficientes, provocará retrasos en la carga del Data Warehouse y, en última instancia, en la lectura del sistema operacional. Muy bien, pues ya tenemos nuestra pieza que hace de engranaje entre la información operacional y nuestro almacén de datos llamado Data Warehouse. ¿Cuándo deberíamos ejecutar esos procesos de extracción? Pues bueno, como ya hemos visto varias implicaciones de lo que se supone leer de los sistemas operacionales, algunas de ellas también salen aquí. La primera de ellas, por ejemplo, es que no debemos colisionar con el uso normal de los sistemas operacionales. Volviendo al ejemplo anterior, no deberíamos chocar con el uso diario de los sistemas. Por lo tanto, se suelen planificar en periodos de poco uso, normalmente de madrugada, cuando los sistemas del día a día tienen mucha menos carga. Estos procesos de extracción realmente suelen ser pesados en recursos y tiempo, por lo que habrá que ser conscientes de que normalmente requerirán de un hardware y software específico. Y otro concepto que viene derivado de las ETL y de la carga de un Data Warehouse es que la periodicidad en la ejecución de estos procesos de extracción determinará el delay entre los sistemas operacionales y el Data Warehouse. Si nosotros estamos planificando nuestros procesos de extracción todos los días a las 12 de la noche, al día siguiente seremos capaces de consultar la información extraída desde los operacionales hasta las 12 de la noche del día anterior o del día en curso, digamos.
por eso se suele decir que lo habitual es ir a D-1, es decir, que tenemos un decalaje entre la información que muestra nuestro BI y la información presente en el sistema operacional. Dependiendo de la arquitectura y de muchas más variables, hay sistemas que incluso van a D-2 o a D-3. Pero lo normal, o por lo menos en lo que yo me he encontrado en los diferentes proyectos que he participado, es ir a D-1. Esto de ir a D-1, imaginemos en informes trimestrales, semestrales o anuales. Pues igual, si nosotros queremos hacer un informe de trimestre, desde enero a marzo, hasta el 31 de marzo por la noche, bueno, hasta el 31 de marzo, sí, no podremos generar nuestro informe y lo tendremos disponible el 1 de abril. Este decalaje de datos realmente no suele ser muy importante, salvo en contadas excepciones, porque como siempre intentamos ver los datos a grandes volúmenes, la ausencia de las últimas horas imputadas a un proyecto o las últimas acciones comerciales realizadas no suele ser muy importante. Pensar que si nuestro dashboard estamos explotando información de las portabilidades de telefonía móvil, por ejemplo, mi análisis no será muy acertado si siempre me voy basando en el día a día. Es decir, siempre tenemos que ir más atrás para sacar un análisis correcto. Muy bien. Una vez que hemos visto la introducción, qué información explotamos en un BI y cómo es una primera aproximación a una arquitectura, vamos a ver varios ejemplos sobre diferentes dashboards, incluso algunos simplemente un ejemplo funcional y otro técnico, para ver todo esto que hemos hablado, cómo se engloba en un resultado. ¿De acuerdo? Vamos a ver varios ejemplos, ¿vale?, reales de cuadros de mando que hemos desarrollado en un proyecto interno aquí en Idea Ingeniería. Por ejemplo, está orientado para el Departamento de Desarrollo de Negocio y nos sirve para descubrir las bondades de la herramienta de reporting. En este caso, esto está hecho con la herramienta de Microsoft Power BI, ¿de acuerdo? Este mapa de clientes lo que está poniendo de manifiesto es, con información geográfica, el número de oportunidades o el importe de ellas de forma visual. Si os dais cuenta, arriba a la derecha tenemos la posibilidad de filtrar la información histórica, ya sea por año o por meses, incluso por servicio, es decir, por unidad de negocio, y jugando con los diferentes filtros o con los valores, podríamos mostrar cómo están las oportunidades o el importe de estas oportunidades a nivel geográfico y nos podría indicar dónde quizá deberíamos reforzar nuestra presencia. Por ejemplo, aquí es bastante obvio que en las oficinas de Cartagena y Madrid cumplen ampliamente el sector geográfico, pero en Galicia no está tan claro. Fijaros que aquí hay un detalle, que arriba tenemos un filtro que pone comercial. Como nosotros nos hemos encargado de llevar el máximo detalle hasta el Data Warehouse, seríamos capaces de filtrar por año y mes, incluso por comercial, para ver la actividad de los comerciales de forma geográfica. Es decir, si a día de hoy tuviera este dashboard y ahora tuviera que poner esa información de comercial, pues la verdad es que sería un proceso complejo. Incluso es posible que desde el operacional no pudiéramos recuperar todos los datos o no tan bien como quisiéramos para poder mostrarlos. Si pasamos a la siguiente transparencia, aquí estamos viendo otro para el Departamento de Desarrollo de Negocio, que se trata de un ranking de clientes. ¿De acuerdo? Estamos viendo un primer elemento visual que indica la clasificación en base a una fórmula que ahora explicaré para los clientes. Arriba a la derecha seguimos teniendo los mismos tipos de filtros por unidad de negocio o incluso por año, es decir, explotamos datos históricos y esta clasificación en base a una puntuación nos sirve para poner de manifiesto en que esta fórmula
realmente no estamos sumando importes o un número de ofertas o de proyectos ganados, sino que estamos haciendo una ponderación entre varios parámetros y con ello relacionamos que a su vez previenen de diferentes sistemas operacionales y con ellos conseguimos aunar toda esa información en un solo punto. Si pasamos al siguiente ejemplo, en este también del Departamento de Desarrollo de Negocio, pues tenemos una rentabilidad por sectores en lo que se ha ponderado cierta información como el beneficio industrial, importe contratado, oportunidades totales, ¿vale? Dándole un peso según estima la compañía que es más importante para ello y con esto organizamos un ranking de en qué sectores se mueve mejor o peor la empresa. Fijaros, tenemos la visualización adaptada al usuario. En este caso estamos hablando del Departamento de Desarrollo de Negocio, es decir, rentabilidad, ranking de clientes, cómo nos distribuimos geográficamente, pero si pensamos en un departamento de financiero, que es este ejemplo que quiero enseñaros, fijaros cómo cambia la cosa. Estamos hablando aquí de volumen de contrataciones mensuales. La vista es totalmente distinta, es decir, estamos adaptándonos a lo que busca el usuario. Fijaros que seguimos teniendo arriba a la derecha la posibilidad muy potente de explotar toda la información tanto a nivel de año como por meses o semestres o trimestres, lo que queramos. Podemos filtrar por servicio y aquí lo que estamos relacionando es los valores provenientes del ERP de contratación real versus contratación prevista versus oportunidades en negociación. Como he dicho antes, muchas veces lo que se intenta en los cuadros de mandos es tener una primera visualización que te indique de forma rápida cómo o en qué tienes que fijarte. Fijaros en ese dial de semicircunferencia a la izquierda y luego si el usuario quiere ampliar información, abajo ya tenemos una información agregada con diferentes agrupaciones por si quiere explotar los datos. Aquí nosotros solemos usar la máxima de si tengo un minuto me fijo en el primer gráfico y si tengo 5 minutos o 10 y quiero realmente darle un análisis más concienzudo, me voy a la gráfica o me voy a la tabla agregada. Me gustaría comentar también, a modo de ejemplo, otros dos casos que yo me he encontrado en mi carrera. Uno para que ver a nivel funcional cómo interactúa toda la información que llega a un data warehouse y luego a nivel técnico de otro ejemplo, ¿de acuerdo? Imaginemos, vamos a empezar por el nivel técnico. Imaginar en este caso que estamos cargando desde un CRM en el data warehouse de una empresa de telecomunicaciones, una gran empresa, ¿de acuerdo? Estamos pasando la información de clientes, de toda su información personal, productos, servicios, expedientes, promociones, al data warehouse. Pues bueno, para que os hagáis una idea de las implicaciones que esto supone, estamos hablando de que se están moviendo aproximadamente 10.000 millones de registros únicos en base de datos todos los días para historificar la historia del cliente en el data warehouse con todos sus cambios. Esto que parece mucho, pues depende de la escala en que lo pongas. En una gran empresa telecom, 10.000 millones de registros quizá es un término medio. Está claro que en una mediana empresa o una pequeña empresa no manejamos esos datos. Fijaros que estos 10.000 millones de registros que se mueven todos los días, os puedo decir que se hace en apenas 10-15 minutos. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo que hemos visto antes, disponiendo de un hardware y de un software específico, es decir, invirtiendo en hardware y software para minimizar los tiempos. Otro ejemplo también que me gusta presentar en este tipo de ejemplos es el cálculo del churn en un data warehouse de una empresa de telecomunicaciones. No sé si conocéis el término churn, pero al final no es más que la probabilidad de que un cliente abandone la compañía, basado en un modelo matemático. Os podéis imaginar lo importante que es para una empresa de telecomunicaciones o para cualquiera en general que tenga servicios contratados, saber si sus clientes van a abandonar o no, ¿de acuerdo? Entonces, en este proyecto en el que yo participé,
al final se diseñó una fórmula basada en la información histórica del Data Warehouse de todos los ámbitos de cada cliente. Imaginaros, estamos por un lado cogiendo la información de cliente, información personal, de situación personal, número de hijos. Luego, por otro lado, le podemos añadir la información de la facturación, de qué tiene contratado, por cuánto tiempo, si tiene portabilidades o no. Incluso la información del previsionador, de cuánto tiempo dedica a usar los servicios. Pues bueno, con todo este batiburrillo de datos, lo que se hacía era hacer una estimación de la probabilidad de que un cliente abandonara o no la compañía. Fijaros que esto es primordial a la hora de segmentar clientes y planificar campañas de promociones, de ofertas, de refuerzo, de marketing telefónico, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es, como tenían integrados en el Data Warehouse toda la información de los sistemas operacionales y todo modelado para una explotación analítica, eran capaces de realizar este tipo de operaciones. Bueno, y ya por último, para finalizar, sí que me gustaría que viéramos un poco las herramientas que hay disponibles. Realmente, herramientas, tal y como he comentado, pues existen, no sé, cientos de ellas en el mercado, enfocadas a pymes, enfocadas a grandes empresas, a grandes volúmenes, a pequeños volúmenes. Bueno, incluso hay alguna suite de aplicaciones que engloban todas las piezas de un sistema BI, desde el almacenamiento, la base de datos, la extracción con los procesos ETL y la visualización. Tal y como a lo mejor os suena el término del cuadrante mágico de Gartner, ¿vale? Los hemos visto, la famosa consultora especializada en investigación de tecnología, que, bueno, suele sacar de forma anual o semestral un cuadrante mágico que se los llama, en el que clasifica a las empresas según si son líderes, si son visionarios, si son actores de nicho o si son empresas que están cambiando el concepto, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda podemos ver herramientas de integración que serían sobre todo orientadas a los procesos ETL, encabezadas por ejemplo, en líderes a informática con Power Center o IBM, SAP, SAS. Es decir, es una clasificación, al final no deja de ser de una empresa que la hace, pero sirve mucho para tomarle el pulso al mercado. Que una empresa esté situada por ejemplo, en la casilla de actores de nicho, no quiere decir que sea malo, sino que lo mismo es que está especializada en cierto sector y ahí trabaja muy bien. En la derecha podemos ver plataformas de Business Intelligence y de analítica que, bueno, pues a día de hoy, sobre todo Microsoft está pegando muy fuerte, Tableau, Qlik, SAP, SAS, digamos. Fijaros que incluso algunos nombres se han repetido en ambos cuadrantes. Esto debido a que ya casi todas las compañías se ofrecen un conjunto de herramientas para realizar el ciclo completo. Por último, os dejo aquí en la presentación que dejaremos disponible un artículo bastante interesante que habla sobre las diferentes herramientas y una especie de ranking, ¿vale? Fijaros que tenemos desde herramientas para startups, open source, para empresas. Bueno, la verdad es que normalmente en mi experiencia personal al final se suele coger lo mejor de cada campo. La parte de visualización, por ejemplo, de Microsoft, la integración de datos de informática y el almacenamiento en base de datos de Oracle. Eso podría ser un ejemplo bastante real, por ejemplo, para una gran empresa. Y bueno, con esto terminamos la presentación, ¿de acuerdo? Voy a desactivar la pantalla completa y, bueno, antes que nada me gustaría recordaros que a continuación, esta tarde, tenéis el webinar sobre digitalización de entornos con el escáner láser y dron de nuestro compañero de Drónica, ¿de acuerdo? De Antonio Saura. Y que podéis contactar conmigo para cualquier duda o problema en el correo ediaz@ideaingeniería o en el correo para la parte comercial@ideaingeniería. No me quiero despedir sin mencionar que desde IDEA vamos a participar conjunto con la UCAM en un máster de transformación digital e industria, ¿vale? Que estará
es para el año que viene ya y, bueno, podéis echarle un vistazo sin problema en la web. Vamos a ver si tenéis alguna consulta y si no, pues ya nos despedimos. Bueno, como parece que no hay ninguna consulta, os reitero que podéis contactar conmigo a través del correo ediaz@ideaingeniería.es. Y nada más que agradeceros vuestra asistencia y tengáis un buen día. Hasta luego.